el senador que eligió la muerte antes que traicionar su alma y derrotó al emperador más cruel de Roma. Un hombre de 65 años parado en su jardín con las venas de sus muñecas abiertas, viendo cómo su propia sangre cae gota a gota sobre el mármol blanco mientras sus amigos lloran a su alrededor, y en lugar de gritar de dolor o maldecir su destino, está dando una clase de filosofía sobre la inmortalidad del alma, burlándose de la muerte como si fuera una vieja amiga que finalmente ha venido a visitarlo. Este hombre no era un fanático religioso buscando el martirio ni un guerrero cayendo en batalla, era Séneca, el consejero más poderoso de Roma, el hombre que había intentado enseñarle virtud a un monstruo llamado Nerón, y estaba muriendo por orden de ese mismo monstruo porque se había atrevido a mantener su dignidad cuando el emperador le exigía su servilismo. Lucio Anneo Séneca nació en el año 4 a.C. en Córdoba, Hispania, tan lejos de Roma que de niño el centro del poder le parecía un sueño inalcanzable. Su padre era un retórico famoso, un maestro de la palabra que enseñaba a los hijos de senadores cómo construir argumentos que podían derribar gobiernos o levantar fortunas. Pero Séneca no quería solo palabras vacías, quería verdad. Cuando tenía 15 años llegó a Roma con su familia y allí descubrió la filosofía estoica a través de un maestro llamado Atalo, un hombre tan austero que dormía en el suelo y comía solo pan y agua, no por pobreza sino por elección, para demostrar que la felicidad no dependía de la comodidad sino de la fortaleza del alma. Atalo le enseñó algo que transformaría toda su vida, que eres lo que eliges ser en cada momento, no lo que las circunstancias te obligan a ser. Que un hombre puede estar encadenado y ser libre, o sentarse en un trono y ser esclavo de sus propios miedos y deseos. Séneca absorbió estas enseñanzas con una intensidad que asustaba a quienes lo conocían. Se volvió vegetariano, practicaba ayunos, dormía en camas duras, se bañaba en agua fría incluso en invierno. No lo hacía para impresionar a nadie sino para entrenarse a sí mismo, para forjar su voluntad como un herrero forja el acero, golpe tras golpe hasta que se vuelve irrompible. Pero la vida tiene una manera de burlarse de nuestras preparaciones. A los 20 años, Séneca enfermó gravemente de tuberculosis, una enfermedad que en esa época era una sentencia de muerte. Pasó años en Egipto recuperándose, tosiendo sangre, tan débil que apenas podía caminar, tan cerca de la muerte que podía sentir su aliento en la nuca cada noche. Y fue allí, postrado en una cama contemplando su propia mortalidad, donde comprendió realmente lo que significaba ser estoico. No era una filosofía para tiempos de paz y prosperidad, era un arma para sobrevivir al infierno con la dignidad intacta. Escribió durante esa época: es difícil no temer a la muerte cuando constantemente la siente cerca, pero he aprendido que lo que tememos no es morir sino vivir mal, vivir como cobardes, vivir traicionando lo que sabemos que es correcto. Cuando finalmente regresó a Roma, lo hizo transformado. Ya no era el joven ambicioso que había partido, sino un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había aprendido que no tenía nada que ofrecerle excepto libertad. Su elocuencia en el Senado era legendaria. Podía argumentar casos imposibles y ganarlos, podía defender a acusados que todos daban por muertos y lograr su absolución. Pero esa misma brillantez lo convirtió en un blanco. El emperador Calígula, aquel lunático que nombraba cónsul a su caballo y se acostaba con sus hermanas, sintió celos de la popularidad de Séneca. Durante un discurso particularmente brillante, Calígula se puso de pie y gritó que ese tipo de elocuencia era arena sin cal, palabras bonitas sin sustancia, y ordenó su ejecución inmediata. Séneca estaba a minutos de morir cuando una de las amantes de Calígula le susurró al emperador que no valía la pena, que Séneca estaba tan enfermo de tuberculosis que moriría solo en pocos meses de todos modos. Calígula se rió y perdonó a Séneca, pero ese momento marcó al filósofo para siempre. Había estado parado en el borde del abismo y el único motivo por el que seguía vivo era el capricho de un loco. Cualquier otro hombre habría huido de Roma, se habría escondido en alguna provincia remota. Séneca se quedó y continuó hablando verdades peligrosas. Pero su verdadera prueba llegó en el año 41 cuando el nuevo emperador Claudio, manipulado por su esposa Mesalina que odiaba a Séneca por haber rechazado sus insinuaciones sexuales, lo acusó de adulterio con Julia Livila, la sobrina del emperador. Era una acusación falsa, una trampa política, pero en Roma la verdad importaba menos que el poder. Séneca fue condenado al exilio en Córcega, aquella isla rocosa y desolada donde no había bibliotecas ni academias ni conversaciones filosóficas, solo piedras, cabras y campesinos que apenas hablaban latín. Pasó 8 años allí,
8 años que habrían destruido a cualquier hombre. Sus amigos esperaban que se quebrara, que suplicara perdón, que escribiera cartas aduladoras al emperador rogando su regreso. En lugar de eso, Séneca escribió tratados filosóficos que se convertirían en obras maestras. Escribió sobre la ira, sobre cómo ese veneno corroe el alma del que la siente más que a quien va dirigida. Escribió sobre la brevedad de la vida, sobre cómo desperdiciamos nuestros días persiguiendo cosas que no importan, poder, fama, riqueza, mientras la muerte se acerca paso a paso. Escribió sobre la consolación, sobre cómo encontrar paz interior cuando el mundo exterior es un caos. Y lo más sorprendente es que lo escribió sin amargura. Podría haber llenado páginas con quejas sobre la injusticia de su destino, sobre la crueldad de sus enemigos, sobre los años robados de su vida. En lugar de eso escribió: no me quejo del lugar donde estoy porque sé que ningún lugar puede quitarme lo que realmente importa, mi capacidad de pensar, de elegir mi actitud, de encontrar significado incluso en el sufrimiento. En el año 49, Agripina la Menor, la nueva esposa del emperador Claudio, necesitaba un tutor para su hijo Nerón que algún día podría ser emperador. Recordó a Séneca, aquel brillante filósofo pudriéndose en Córcega, y lo llamó de vuelta. Séneca aceptó sabiendo exactamente en qué trampa se estaba metiendo. Sabía que los tutores imperiales o morían jóvenes o morían miserablemente, que estar cerca del poder era como estar cerca de un incendio, podías calentarte un poco pero eventualmente te quemarías. Durante 5 años intentó educar al joven Nerón en la filosofía estoica. Le enseñó que un emperador debía ser el sirviente de su pueblo, no su amo, que el poder era una responsabilidad terrible, no un privilegio placentero, que la verdadera grandeza no estaba en cuántos hombres podías matar sino en cuántos podías ayudar. Y por un tiempo pareció funcionar. Cuando Nerón se convirtió en emperador a los 17 años con Séneca como su principal consejero, los primeros 5 años de su reinado fueron conocidos como el quinquenio de Nerón, un periodo de paz, prosperidad y buen gobierno que hacía recordar los mejores días de la República. Séneca escribió los discursos de Nerón, diseñó sus políticas, moderó sus impulsos más oscuros. Cuando Nerón quería ejecutar a un rival, Séneca lo convencía de mostrar clemencia. Cuando quería aumentar los impuestos para financiar sus caprichos, Séneca lo redirigía hacia obras públicas. Era como domar a un león con palabras, sabiendo que en cualquier momento las palabras podrían dejar de funcionar y las garras saldrían. Y efectivamente dejaron de funcionar. Nerón empezó a aburrirse de la virtud, empezó a ver la moderación no como fortaleza sino como debilidad. Quería ser un artista, un cantante, quería que el mundo entero fuera su escenario. Y Séneca, con su constante recordatorio de deber y responsabilidad, se convirtió en un obstáculo molesto. Cuando Nerón asesinó a su madre Agripina en el año 59, golpeándola hasta la muerte después de fallar en ahogarla en un barco saboteado, Séneca supo que había perdido completamente a su pupilo, que el monstruo que siempre había estado escondido bajo la superficie finalmente había emergido. Pero Séneca no huyó, no renunció, continuó intentando limitar el daño, salvando las vidas que podía salvar, suavizando los decretos más crueles, sabiendo que cada día que permanecía en el poder era un día prestado. Sus amigos le suplicaban que se retirara, que renunciara a su cargo antes de que fuera demasiado tarde. En el año 62 finalmente lo hizo. Fue ante Nerón y le dijo: «He servido como consejero durante años, he acumulado riqueza suficiente, ahora solo quiero retirarme a estudiar filosofía y prepararme para la muerte». Nerón sonrió, esa sonrisa que Séneca había aprendido a temer, y le dijo que por supuesto podía retirarse, que era libre de irse cuando quisiera. Pero ambos sabían que era mentira. Nerón nunca dejaba ir a nadie que supiera demasiado, que hubiera visto demasiado. Séneca regresó a su villa a las afueras de Roma y esperó. Pasó sus días escribiendo cartas a su amigo Lucilio, cartas que se convertirían en las famosas epístolas morales, 124 lecciones sobre cómo vivir bien y morir bien. Escribió: «Practiquemos la muerte cada día, familiaricémonos con ella para que cuando llegue no nos tome por sorpresa». No era mórbido, era práctico. Sabía que Nerón vendría por él eventualmente, era solo cuestión de tiempo. Y tenía razón. En el año 65 estalló la conspiración de Pisón, un intento de varios senadores y oficiales de asesinar a Nerón y restaurar la República.
Séneca no participó activamente en la conspiración, pero tampoco la delató cuando se enteró de ella. Eso fue suficiente. Cuando la conspiración fue descubierta y los conspiradores torturados, varios nombraron a Séneca, algunos porque realmente creían que estaba involucrado, otros porque Nerón los torturó hasta que le dieran el nombre que él quería escuchar. Un tribuno militar llegó a la villa de Séneca con la orden imperial: suicidarse. En Roma era la forma honorable de ejecutar a un ciudadano de alto rango. Le permitías matarse a sí mismo en lugar de ejecutarlo públicamente como a un criminal común. Séneca recibió la noticia sin pestañear. Había estado preparándose para este momento durante años, durante décadas en realidad, desde aquella primera vez que Calígula casi lo mata, desde sus días en el exilio contemplando la muerte de la injusticia, desde cada tratado que había escrito sobre cómo enfrentar la adversidad con dignidad. Pidió sus documentos para escribir su testamento, pero el tribuno se los negó. Era otra crueldad de Nerón, morir sin poder dejar tus asuntos en orden. Séneca se volvió hacia sus amigos que estaban allí, llorando, aterrorizados, y les dijo: «Está bien, les dejo lo único que realmente tengo, el ejemplo de mi vida, el patrón de cómo vivir con integridad incluso cuando el mundo está gobernado por locos». Su esposa Paulina, que lo amaba profundamente, anunció que moriría con él. Séneca intentó disuadirla, pero ella insistió. Entonces llamaron a un médico y juntos, tomados de las manos, se abrieron las venas de las muñecas. Pero Séneca era viejo, su sangre fluía lenta, la muerte no llegaba rápido como esperaba. El dolor debió ser insoportable, pero él siguió hablando, dictando pensamientos a un escriba, dando consuelo a sus amigos, discutiendo filosofía como si estuviera en una de sus clases y no muriendo lentamente desangrado. Cuando Nerón se enteró de que Paulina también se estaba muriendo, en un raro momento de algo parecido a la decencia o quizás simplemente no queriendo cargar con 2 muertes ese día, ordenó que la salvaran. Los guardias vendaron sus muñecas y detuvieron el sangrado. Paulina sobreviviría, pero viviría el resto de sus días con la palidez de alguien que había perdido demasiada sangre, un recordatorio constante de ese día. Pero para Séneca no hubo rescate. Como la muerte tardaba en llegar, se cortó también las venas de las piernas. La sangre seguía fluyendo demasiado despacio. Finalmente pidió a su médico una dosis de cicuta, el veneno que había matado a Sócrates 400 años antes. Lo bebió, pero incluso eso no funcionó rápido en su cuerpo envejecido. Finalmente pidieron que lo llevaran a un baño caliente. La idea era que el calor aceleraría su circulación y finalmente lo desangraría. Lo metieron en el agua caliente que rápidamente se tiñó de rojo con su sangre. Mientras se hundía, Séneca roció algo del agua hacia arriba y dijo: «Ofrezco esta libación a Júpiter Liberador». No a Júpiter el dios del poder o del imperio, sino Júpiter Liberador, el dios de la libertad. Porque eso es lo que la muerte representaba para él en ese momento, no una derrota sino una liberación final de la tiranía de Nerón, del miedo, del dolor físico, de todas las cadenas que atan al alma humana. Murió allí, en ese baño, después de horas de agonía que habría quebrado a cualquier otro hombre. Pero quienes estuvieron presentes contaron después que hasta su último aliento mantuvo su serenidad, su claridad mental, su comprensión de que lo único que realmente le pertenecía era cómo enfrentaba este momento. Nerón ordenó que el cuerpo fuera cremado inmediatamente, sin funeral, sin honores, como si pudiera borrar a Séneca de la historia. Pero no pudo. Las cartas de Séneca sobrevivieron, sus tratados filosóficos sobrevivieron, escondidos y copiados por admiradores secretos, pasados de mano en mano hasta que Nerón mismo murió 3 años después, suicidándose cobardemente cuando su propio ejército se volvió contra él, llorando y temblando, sin nada de la dignidad que Séneca había mostrado. Y aquí está lo más extraordinario de la historia de Séneca: no era perfecto, y él mismo lo admitía constantemente en sus escritos. Era rico, muy rico. Había acumulado una fortuna inmensa durante sus años como consejero imperial, y sus enemigos lo llamaban hipócrita, un filósofo que predicaba la pobreza mientras vivía en mansiones. Séneca nunca negó la contradicción. Escribió: «No digo que he logrado la sabiduría, solo que lucho por ella cada día, que me caigo y me levanto, que a veces fallo miserablemente pero nunca dejo de intentarlo». Esa honestidad brutal es lo que hace su filosofía tan poderosa. No era un santo en un pedestal predicando perfección, era un hombre profundamente imperfecto que había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza humana, que no importa cuán rico seas, cuán poderoso,
Cuán admirado. Si no tienes control sobre tu mente, entonces no tienes nada, eres un esclavo de tus circunstancias, de tus miedos, de tus deseos. Pero si logras ese control interno, entonces incluso cuando te están matando, incluso cuando has perdido todo, sigues siendo libre de una manera que ningún emperador puede entender. Sus cartas a Lucilio son extraordinarias porque no son abstractas, no son teoría académica, son consejos prácticos sobre cómo vivir. Escribió sobre cómo manejar la ira de un superior injusto, sobre cómo lidiar con la traición de un amigo, sobre cómo encontrar paz cuando estás rodeado de caos, sobre cómo prepararte para la muerte sin dejar de amar la vida. Escribió, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho de él, palabras que resuenan igual de verdaderas 2000 años después. La historia de Séneca nos enseña algo que necesitamos desesperadamente hoy, que la integridad no es algo que tienes o no tienes, es algo que eliges momento a momento, especialmente cuando elegirla tiene un costo personal enorme. Séneca pudo haber adulado a Nerón, pudo haber traicionado a los conspiradores y ganarse el favor imperial, pudo haber suplicado por su vida. Eligió no hacerlo no porque fuera heroico por naturaleza, sino porque había pasado toda su vida entrenándose para ese momento, forjando su carácter como el herrero forja el acero, para que cuando llegara la prueba definitiva no se quebrara. Y la prueba siempre llega. Quizás no sea un emperador loco ordenando tu muerte, pero será algo: perder tu trabajo por negarte a comprometer tus principios, perder amistades por decir verdades incómodas, perder oportunidades por no traicionar tu integridad. En esos momentos la voz de Séneca susurra a través de los siglos: lo que realmente importa no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede, y esa elección, esa siempre es tuya, nadie puede arrebatártela a menos que tú se lo permitas. Cuando Séneca murió ese día del año 65, Nerón probablemente pensó que había ganado, que había silenciado a su crítico más peligroso. Pero cada palabra que Séneca escribió sobrevivió para juzgar a Nerón ante la historia. Mientras Nerón es recordado como un monstruo patético, Séneca es estudiado y admirado, sus palabras traducidas a todos los idiomas, sus lecciones enseñadas en universidades, sus cartas leídas por millones. Resulta que la mejor venganza no es la violencia, sino vivir y morir de tal manera que tu ejemplo ilumine la oscuridad durante siglos después de que tus enemigos se hayan convertido en polvo olvidado. La lección final de Séneca es esta: tienes menos control del que crees sobre la mayoría de las cosas en tu vida, pero tienes más control del que imaginas sobre las únicas cosas que realmente importan: quién eres, cómo actúas, qué defiendes, cómo tratas a los demás, cómo enfrentas tanto la prosperidad como la adversidad. Y si logras dominar eso, si logras ser dueño de tu propia alma, entonces no importa si eres el emperador más poderoso del mundo o un esclavo en cadenas, eres verdaderamente libre de una manera que la mayoría de las personas nunca experimentarán. Esa es la promesa del estoicismo. Esa es la promesa que Séneca demostró con su vida y selló con su muerte, y esa promesa sigue esperando a cualquiera que tenga el coraje de aceptarla. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.